Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Brickitón, soy Mario y vamos a hablar de todo lo que queda por salir de LEGO Star Wars este 2024. Esta información salió hace unos días, pero no había tenido tiempo de comentarla en el canal, pero creo que es importante ya que vamos a hablar del UCS de octubre, el Sail Barge o la barcaza de Jabba y de la última figura que vamos a recibir por el 25 aniversario de LEGO Star Wars y el set en el que va a venir. También antes de nada quería pediros perdón si me estáis escuchando raro porque se cumplen dos condiciones, la primera que estoy un poco enfermo y con la voz tomada y la segunda es que estoy en un cuarto un poco extraño intentando, no en mi casa obviamente, intentando que no se escuchen ni las obras que hay por aquí, que me persiguen allá donde vaya, ni ningún ruido extraño. Vamos a empezar por el que lleva más tiempo sonando, el set UCS del 1 de octubre, bueno 3 de octubre, supongo que 1 de octubre si somos VIP, el 75397 UCS Jabba's Sail Barge, 3.942 piezas y un precio de 500 euros. También conocemos la promoción que vamos a recibir con él, pero vamos a hablar primero del set en sí. Y es que el Sail Barge es una nave icónica de la trilogía original, tal vez no como otras por surcar el espacio o estar en batallas emocionantes, sino por todo lo contrario, por parecer un barco de vela que surca el desierto y todas las escenas icónicas que ocurren dentro de él. Ya tenemos a la venta desde hace unos días, desde el 1 de agosto, un set creado para acompañar y completar este set, cosa que puede verse como positivo o negativo, depende de vuestra mentalidad. El 75396 Esquife del Desierto y Fosa Sarlacc, que a la comunidad le ha parecido uno de los sets con más sobreprecio de los últimos tiempos, y me temo que es un presagio de lo que va a pasar con este UCS. ¿Por qué lo digo? Pues antes de hablar del posible tamaño del set, vamos a hablar del rumor que hay acerca de las figuras, y es que finalmente parece que solo vamos a recibir 7 figuras, bueno, 8, ya que también vamos a recibir el mono que acompaña a Jabba, más adelante lo mencionaré. Jabba, obviamente, que es la figura más importante del que ya hay imágenes filtradas supuestamente, en las que parece que estamos ante un nuevo color, pero hay ciertas cosas que me escaman un poco, entonces no sabría si eso es lo oficial o no, pero parece que va a ser un poco diferente. R2D2, espero que con la bandejita, C3PO, Max Rebo vuelve, ya veremos con qué molde, porque en el Onyx Cinder hemos visto otra figura de su misma especie, con un molde que a mí no termina de convencerme mucho. Bib Fortuna, Kizara, Leia Esclava, aunque ahora le han puesto un nuevo nombre, ya veremos cómo se la denomina en español y cómo es la figura en sí. Y es que aquí veo uno de los primeros problemas, y es que la cantidad de figuras, añadiendo el mono como os he dicho, me parece muy pequeña para este set. Como mínimo, desde mi punto de vista, las figuras que tenemos en el set que he mencionado anteriormente, en el del Sarlacc Pit, deberían estar aquí. Mucha gente, cuando menciono el tema de las figuras en los sets UCS, me hablan desde el argumento de que lo más importante en un set UCS, cuyas siglas son Ultimate Collector Series, o sea, es como para los coleccionistas definitivos, por así decirlo, es la construcción y no las figuras, y eso es más fácil defenderlo con un Venator, cuya construcción me parece súper buena, que con esta nave, que sin verla no creo que vaya a ser este tipo de construcciones que nos entren tanto por los ojos, y parece que además de tamaño va a estar un poco limitada. Por compararlo con otro set de un precio similar de la misma franquicia, la cantina de Mos Eisley cuesta 100 euros menos, tiene 800 piezas menos, pero 14 figuras más. Entiendo que es un set Master Builder donde las figuras, tal vez ligadas por la construcción, toman más protagonismo al ser un edificio y no una nave, pero podría haber un punto medio y traernos tal vez aquí 12, 13 o 14 figuras. Al margen de la cantidad, la selección de la que nos dan es buena. Son figuras que espero sean interesantes, todas menos C3PO y R2D2, pero que son necesarias, pero puede ser bastante emocionante para la comunidad. También, como digo, se han filtrado imágenes del mono, que que acompaña a Jabba, que como digo es otra de estas cosas que no tengo tan claras. Parece que finalmente sí que va a ser cierto, que vamos a tener estas 8 figuras y que lo veo bastante probable, pero como digo, esta información todavía hay que cogerla a pies juntillas. En cuanto a la construcción, la conocemos desde hace muchos meses, desde que se filtraron sets como Barad-dûr, Blancanieves y también el Sail Barge UCS hace ya más de un año. Y un pensamiento que parecía común es que el tamaño era pequeño para el precio que se proponía, y viendo el historial reciente de LEGO es algo que veo bastante probable. De todas formas, tengo bastantes ganas de ver cómo es el set finalmente y cómo va a cuadrar con la expansión que ya hemos recibido, porque tengo la sensación de que no va a ser un mal set y que el problema principal con este como con el otro va a ser el precio. Además, si compramos, normalmente suele ser en la primera semana, vamos a recibir el regalo con compra de la espada láser del Luke Skywalker. Creo que ya recibimos esta espada hace un tiempo, habrá que ver si va a ser la misma o no, pero bueno, vamos a recibir otra de estas promos de espadas que suelen ser caras. Yo me arrepentí de no comprar Barad-dûr simplemente para tener la promo y luego vender Barad-dûr. Con la espada no sé si haría algo similar, porque no tengo ninguna y tampoco es una de las cosas que más coleccione. Avanzamos con otro set distinto, y es que ya contamos y conocemos todos los sets en los que vamos a recibir figuras correspondientes al 25 aniversario de LEGO Star Wars. Van a ser 7 finalmente, y la última va a venir en el set 40755 Imperial Dropship
Dropship vs Rebel Scout Speeder, 383 piezas, 45 euros, fecha de salida también para el 1 de octubre y 7 minifiguras, entre las que está el droide astromecánico del 25 aniversario QT-KT. Empezamos hablando por las figuras, como siempre, y es que vamos a tener 3 soldados rebeldes y 3 Stormtroopers, exactamente las mismas versiones que hemos recibido en el set del pasillo del Tantive 4, solo que aquí parece que vamos a recibir diferentes variantes para las caras de los rebeldes, cosa que me parece bastante importante y que es uno de los peros que le puse al set anterior. Además, como he mencionado, tendremos una séptima figura, siendo esta la séptima del aniversario, el droide astromecánico rosa QT-KT, y aunque dije que esa figura por su significado me gustaría verla en una acción a favor del cáncer, donde te dijeran que con ese set pues daban un porcentaje como digo, a la investigación del cáncer, no me parece de todas formas una mala elección. Entrando en la construcción tenemos una nave para cada lado, una construcción para cada lado, ya que tenemos una especie de Battle Pack Versus donde tenemos una Speeder, que me parece bastante interesante por parte de los rebeldes, y una pequeña cañonera de los imperiales. Ambos son remakes de sets antiguos y sinceramente cumple mis expectativas cuando me preguntabais por más Battle Pack Versus en los comentarios, menos por una cosa: el precio. Un Battle Pack clásico cuesta actualmente 20 euros, nos incluye una construcción y 4 figuras, y hemos visto una nueva variante de 30 euros en las que hemos visto 9 figuras, aunque 5 de ellas son droides y normalmente para Lego no tienen el mismo peso o valor que una figura normal. Y yo pensaba, o yo ya dije en su día, que si iban a hacerlo con figuras todos normales, por ejemplo, rebeldes contra imperiales como ahora, iba a ser un 3 versus 3. O sea que aquí hemos acertado. He de decir que sí que entiendo, por ejemplo, que un Battle Pack suele rondar las 100 piezas, muchas veces incluso ni llega, y el de 30 tiene 215. Y aquí estamos hablando de 383. Pero no tengo muy claro si la gente va a pararse a pensar en esto, en decir, bueno, mira, es que estoy teniendo 100 y pico más piezas en proporción, pero en vez de tener un 4 contra 4 tengo un 3 contra 3. Yo no sé si la gente se va a parar a analizar esto o va a verlo como un set caro. Teniendo esto en cuenta, creo que el precio más justo habría sido 40 euros, como si fuesen 2 Battle Packs normales, pero ya estamos quitando una figura a cada bando, tenemos más piezas, entonces ahí sí que habría una compensación, pero preferiría directamente unas construcciones más pequeñitas, clásicas de Battle Pack y las mismas figuras por 30 euros. Pero desde luego los precios, como los últimos sets de Lego, no están parando de subir y cada vez se nota más el sobreprecio de la marca. Quitando el precio de la ecuación, eso sí, me parece un set bueno y atractivo. Espero que esté en oferta frecuentemente porque es la mejor opción para hacerse con un ejército rebelde y de Stormtroopers al margen del pasillo del Tantive 4, que ha tenido muy buenas ofertas, y este sí tiene unas ofertas parecidas, pues entiendo que los precios serán más baratos. Pero como digo, un precio elevado no hace un set malo, pero siempre me gusta mencionarlo. Espero que os haya gustado el vídeo. Siento llegar con tanto retraso a comentar estos rumores, pero estoy teniendo una especie de desconexión del canal y me da mucha rabia, aunque me resisto a no subir nada y no hablar con vosotros. Muchas gracias a todos por haber llegado hasta aquí, y en especial a los miembros que están apareciendo por pantalla, que habrán participado en el sorteo del mes pasado. Y si todavía no lo he publicado, no os preocupéis, que tengo vuestros nombres guardados como he publicado hoy mismo en una publicación del canal. Nos vemos, si queréis, por lo tanto, en el siguiente vídeo. Hasta la próxima. Adiós.